Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu. Buenos días, Magdalitas. De verdad es una alegría poder estar con ustedes este domingo después de varios domingos de no poder vernos. Y qué alegría de traer la reflexión de esta fecha tan especial. Y creo que muchos de nosotros quienes venimos de contextos cristianos de diferentes tradiciones, quizás ya hemos escuchado muchas veces esta celebración de Pentecostés. Y cuando pensamos en Pentecostés, muchas veces pensamos en el Espíritu Santo, en el fuego, en el viento, en las llamas que se posaron sobre las personas que estaban en el aposento alto, sobre la alegría, sobre el poder del Espíritu Santo. Pero creo que hay cosas que no podemos pasar por alto y que a veces las pasamos por alto, porque esta es una historia que es relatada en el libro de los Hechos. Pero la historia no comienza ahí. Y el Evangelio de este domingo nos relata un momento en el que Jesús se aparece a los discípulos. Y recuerden que estamos culminando este tiempo litúrgico de la Pascua y hemos estado hablando de muchas de las ocasiones en las que Jesús se aparece luego de haber resucitado a diferentes personas. Y hemos estado reflexionando sobre todas estas historias y el Evangelio nos cuenta este domingo una de ellas, y es que dice que estaban los discípulos de Jesús encerrados, reunidos ahí juntos, pero encerrados con las puertas cerradas y con miedo. Y creo que en esta situación actual en la que vivimos y durante mucho tiempo en nuestro país, nosotros como personas LGBT, pero principalmente ahora como una comunidad de fe, muchas veces nos hemos sentido con miedo y creo que en muchas ocasiones hemos cerrado las puertas a causa de ese miedo. No de manera literal, sino que también cuando nos limitamos a hacer quizás reflexiones mucho más políticas que denuncien las injusticias que se están dando, o hacer las críticas a las injusticias y a las violaciones de derechos humanos que se realizan en nuestro país por el temor a nuestra dignidad y a nuestra seguridad. Cerramos las puertas cuando nos restringimos de comentar en las redes sociales, cuando decidimos quizás tener un bajo perfil, y muchas organizaciones por el contexto político en el que vivimos han decidido hacerlo. Y es natural que lo hagamos, y el miedo no es algo necesariamente negativo, sino que las circunstancias en las que vivimos nos han hecho experimentar el miedo, y ese miedo quizás nos ha hecho cerrar las puertas de diferentes maneras. Pero el Evangelio de hoy nos dice que Jesús atraviesa esas puertas cerradas. Y ahí donde nosotros estamos experimentando el miedo, con puertas cerradas, quizás porque eso nos hace sentir seguros, Jesús llega a ese espacio y sopla ese espíritu de vida. Y sopla ese espíritu y nos dice: paz a ustedes. Y me gusta que no está exigiendo explicaciones a causa del miedo experimentado. Jesús no le dice: ¿y por qué no tuvieron tanta fe? ¿Y por qué tienen miedo? ¿Y por qué se han encerrado? ¿Y por qué no han dado el ancho? Y como que si no hubieran estado conmigo y no hubieran aprendido de mis enseñanzas. Jesús no les reclama que hayan tenido miedo, no les reclama que hayan cerrado la puerta. Tampoco cambia el contexto
político y social del momento. El imperio seguía siendo el imperio y seguían pasando las cosas y el imperio seguía luciendo a lo suyo. Pero Jesús llega a la comunidad y sopla ese espíritu de vida y sopla y les dice paz a ustedes, porque cuando tenemos miedo, lo que necesitamos es paz. Una paz que eche fuera ese temor que experimentamos. Y me gusta porque este símbolo del aliento, del soplo que Jesús les da, no solo da paz, sino que da vida. Y me recuerda esa historia de la creación cuando Jesús sopla sobre el ser humano para llenarlo de vida. Y aquí también sopla sobre los discípulos, no solo para darles paz, sino también para darles vida. Y ese mismo viento también sucede ahora en esta historia. Esta historia de Pentecostés, ¿verdad? Y cómo el Espíritu Santo desciende, un viento fuerte entra y las llamas de fuego se posan sobre cada una de las personas y empiezan a hablar, y hemos escuchado muchas veces esto. Pero creo que es importante entender qué significó también, más allá de las interpretaciones tradicionales que conocemos. Y nosotros somos una comunidad diversa, somos una comunidad LGBT, somos una comunidad que nuestro discurso, nuestras reflexiones están constantemente enfocadas en ese mensaje. Y creo que debe seguir siendo de esa manera. Porque hay otros espacios que se dicen ser inclusivos, ¿verdad? Ya conocemos de gente que va a otros lugares y dicen, pero realmente no hablan de nuestra realidad, no hablan de nuestras experiencias como personas de la diversidad, no se evidencia las injusticias, ¿verdad? Ni todo lo que pasamos. Y por eso nosotros siempre debemos de tener en esta palestra ese discurso, no solo el de amor, sino el de nuestra diversidad y cómo hemos sido restituidos y redignificados, ¿verdad? Por medio del Espíritu de Dios, de amor que hemos conocido en esta comunidad. ¿Y qué pasa en otros espacios cuando nosotros llegamos? ¿Verdad? Hemos conocido estas historias de que dicen sí, son bienvenidos, y empezamos a escuchar estas frases de que Dios lo ama, ¿verdad? Pero Dios no ama a su pecado, ¿verdad? Dios lo ama a usted, pero no ama a su pecado. Y está bien, siga viniendo y Dios lo va a cambiar. Y entonces empiezan a tratar de uniformizarnos, ¿verdad? De heterosexualizarnos a nosotros, ¿verdad? Ellos dicen que nosotros andamos queriendo homosexualizar a la gente, ¿verdad? Y ellos andan queriendo heterosexualizar a todas las personas LGBT. Y si se dan cuenta, muchas de las iglesias, ¿verdad? Lo que hacen es uniformizar a la gente. Y hasta la manera de expresarse y del lenguaje, a veces es reconocible, ¿verdad? Las expresiones que usan. A veces las personas empiezan a imitar las mismas frases y los mismos gestos de su pastor, ¿verdad? Y se acuerdan de un movimiento que hacen en una iglesia, ¿verdad? Que todos lo copian. No sé si lo han visto, ¿verdad? Pero si no han visto, mejor. El tono de voz, las frases, las palabras, y la gente empieza a tratar de imitar a alguien, empiezan a tratar de imitar una espiritualidad. Pero aquí en Pentecostés está pasando algo totalmente diferente y algo que creo yo que nos habla a nosotros como personas de la diversidad. Porque lo que el Espíritu llega a hacer en ese momento es a evidenciar y a moverse a través de la diversidad. Dice que había personas de diferentes lugares, de diferentes territorios que hablaban diversas lenguas. Y en vez de que todos empezaran a entender una sola lengua, ¿qué pasó? El Espíritu hace que todos empiecen a hablar diferentes lenguas para que todas las personas comprendan el mensaje. Y lo que está haciendo entonces el Espíritu Santo es moviéndose a través de la diversidad. No la está eliminando, no está uniformizando a todos, sino que está creando una comunidad, porque esta fiesta se conoce como el origen de la iglesia, ¿verdad? Esta es la fiesta que se conoce como el surgimiento y el inicio de la iglesia. Y me trae muchos recuerdos porque nosotros, antes de ser la comunidad de Santa María Magdalena, fuimos la capilla del Espíritu Santo, y esta era la fiesta patronal, ¿verdad? La fiesta de celebración de la comunidad.
Y es también el inicio de la iglesia, ¿verdad? Reconocido tradicionalmente, ¿verdad? Por muchas comunidades como el surgimiento de la iglesia, ¿verdad? Porque después de este momento, Pablo se levanta y en ese discurso 3,000 personas se adhieren a este pequeño grupo de 120 que estaban en el aposento alto. Pero lo que no dicen y lo que no hemos quizás escuchado muchas veces es eso, que el Espíritu Santo está validando esa diversidad, está reivindicando la diversidad de lenguas, de personas, de voces, de razas, de cuerpos, y los está utilizando y se está derramando sobre todos. Y ese fue el discurso de Pedro en ese momento. Dice que el profeta Joel, imagínense, desde el Antiguo Testamento venía ese mensaje de la divinidad: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y no está poniendo condiciones, ni está diciendo que lo va a hacer para hacernos todos iguales, ¿verdad? Sino que está hablando de inclusión. Está hablando de que todos vamos a ser llenos de esa presencia de la divinidad en nosotros. Y que esa presencia está aquí para darnos vida, y que nuestra diversidad, como lo hemos dicho y como lo usamos muchas veces en nuestro lema, es la manifestación misma del Espíritu, ¿verdad? Nuestra diversidad debe ser nuestro orgullo y debemos reconocerlo como esa fuerza del Espíritu en nosotros. No somos más espirituales porque oremos mejor o porque demos reflexiones aquí, sino que nuestra propia identidad es la fuerza del Espíritu que nosotros debemos hacer vivir en nuestras vidas para que otras personas conozcan este mensaje de amor. Entonces las otras personas te van a entendernos si les empezamos a hablar de una experiencia a veces que no es la nuestra, desde una perspectiva heterosexual. A veces hemos aprendido, a veces no terminamos de construirnos y estamos en proceso de conversación con esas cosas heteronormadas que están siempre nosotros para despojarnos y vicar la diversidad en nosotros. Y fíjense que esa diversidad en nuestra comunidad ha dejado de ser exclusivamente una diversidad sexual, sino que es una diversidad de pensamientos, de criterios, de cuerpos, de capacidades. Y la diversidad la hemos podido nosotros empezar y espero que la sigamos amplificando. Espero que empecemos a trabajarnos y conocer y empoderarnos más. Creo que mucho en nuestra comunidad hemos luchado justamente con este tema de ser diversos en tantos aspectos, porque decimos que cuesta ponernos de acuerdo, ¿verdad? Porque justamente aprendidos de estos sistemas y de estos patrones de uniformizar y de que todo debe estar uniforme y todos debemos tener claro esto. Pero constantemente el mensaje de la divinidad es a reconocer nuestra diversidad, a seguirla respetando, a seguirla reivindicando, a seguirnos sintiendo orgullosos, pero a seguir reconociendo esa divinidad como un instrumento del mismo Espíritu, de la misma Espíritu, para crear comunidad. Esta diversidad en la que la comunidad ha hecho una familia de nosotros, personas tan diversas, tan distintas, que venimos de diferentes lugares, diferentes experiencias, diferentes contextos, incluso de diferentes momentos, porque somos personas de diferentes generaciones. Y esa es una riqueza que debemos aprovechar. Y creo que es el llamado y la invitación que la Espíritu Santo quiere hacernos esta mañana, a que seamos conscientes de que su Espíritu Santo se manifiesta en nuestra comunidad a través de nuestra diversidad. Pero esa manifestación tiene que ser en función de darnos vida, de darnos paz, de hacernos sentir tranquilos, de hacernos sentir seguros. Jesús entra a esas puertas cerradas donde todos estaban reunidos, en esa experiencia de temor que estaba pasando en la comunidad, y les dice: tengan paz, y sopla sobre ellos. Y eso es muy simbólico y muy poderoso. Yo quiero que empecemos a pensar qué cosas de nosotros, ¿verdad? Qué diversidad reconocemos en nuestras vidas, que consideramos que es un don del Espíritu Santo, de la Espíritu Santa en nuestras vidas,
que es una llama que debemos avivar, que es una lengua que debemos seguir utilizando para hablarles a otras personas que hablan ese mismo idioma. ¿Cuál es ese factor diverso en nosotros que el Espíritu Santo quiere avivar y necesita avivar para que otras personas entiendan el mensaje que estamos compartiendo en esta comunidad? Jesús y el Espíritu Santo han venido a nuestras vidas para darnos paz, para volver a dignificarnos, para decirnos que nuestra diversidad es la llama de su Espíritu en nuestras vidas, para hacernos reconocer que somos comunidad en medio de esa diversidad y que debemos seguir empoderando esa diversidad, que no se trata de uniformizarnos y empezar a mimetizarnos, que pasa bien fácilmente y que no está malo en cierto sentido, ¿verdad? Pero cuando se trata de poner ideas, ¿verdad? De imponer criterios, de imponer creencias, de imponer dogmas, entonces debemos cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y es un reto porque estamos en este caminar de cómo hacer comunidad en medio de esta diversidad, ¿verdad? Y es un reto, pero nuestras diferencias y nuestra diversidad no deben de ser una barrera, sino que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para encontrar la manera de poder hacer de esta diversidad el impulso y esa llama del Espíritu que nos lleve a un avivamiento comunitario, que nos lleve a crecer en nuestras vidas personales, en nuestra experiencia personal, pero también en nuestra manera comunitaria. Siempre hemos dicho que esta fe, la fe cristiana, no es una fe que se viva de manera individual, ¿verdad? Y por eso Jesús está llamando constantemente a ser comunidad. Y creo que lo experimentamos muchas más veces en comunidad y muchas veces lo experimentamos a través de la voz, del compartir de nosotros en comunidad, cuando nos abrazamos, cuando nos llamamos, cuando nos consolamos, cuando tenemos pláticas profundas, cuando simplemente estamos quizás haciéndonos compañía, es cuando muchas veces experimentamos más la presencia de Dios en nuestras vidas. Y a veces no le reconocemos, ¿verdad? Y somos como aquellos caminantes de Emaús, ¿verdad? Que no reconocieron a Jesús, pero a veces sentimos ese fuego en nuestros corazones y no nos damos cuenta que las personas en esta comunidad muchas veces son esa voz de Jesús para nosotros en nuestras vidas. Hemos llegado a Pentecostés, Magdalitas, esta fiesta tan importante, y hoy cerramos un ciclo litúrgico y empezamos uno nuevo, el más largo de toda la estación litúrgica. Y este es el tiempo de la iglesia, se conoce también. El tiempo de Pentecostés se conoce como el tiempo de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Este es nuestro tiempo. Que el Espíritu Santo, a partir de hoy, de verdad, nos haga un llamado a nuestros corazones, a nuestra mente, para que reflexionemos de qué manera vamos a seguir haciendo de esta comunidad un espacio seguro, un espacio de amor, un espacio donde las personas sigan encontrando sanidad, libertad y amor radicalmente inclusivo. Amén.